Listo, ya estoy con ustedes. Este tema de la tecnología de repente, bueno, te juega unas pasadas. Y bueno, como les decía, esta noche ya tenemos aquí la presencia del maestro José Manuel Alfaro, Pepe Alfaro, como lo conocemos los amigos. Y bueno, quiero platicarles un poquito acerca de él y por qué lo hemos invitado a esta masterclass para después darle la palabra. Él es licenciado en psicología, además tiene una maestría en psicología de la salud. Se ha formado también como psicoterapeuta Gestalt. Es una de las personalidades que desde el estado de Chiapas ha logrado generar mucha incidencia en el tema del desarrollo profesional de muchas personas, con un proyecto personal que tiene llamado Casa 3, con diplomados que hace ahí y colaborando además con un centro muy importante, no solo en nuestro país, sino también en toda Iberoamérica, que es el Yuton Tonal. Es coordinador de la formación en psicocorporal también en Yuton Tonal y constantemente abre grupos de autoayuda para personas que buscan de alguna manera descubrir un poco acerca de ellos y de ellas. Y esta noche lo hemos invitado a esta masterclass, Heridas de la Infancia y la Terapia Psicocorporal, porque él es quien ha diseñado el diplomado en psicocorporal que Serendipity está ofertando y que tiene inscripciones abiertas, y decidimos que él pudiera compartir con cada uno y con cada una de ustedes esta noche pues un poco acerca de esto. Y bueno, quiero comentarles también que durante toda la masterclass les pediremos que ustedes mantengan sus micrófonos en silencio porque a veces tenemos sonidos atrás que nos pueden complicar la interacción con las demás personas. También invitarles a que abramos nuestras cámaras. Creo que con todo esto de la pandemia de repente nos acostumbramos a tomar las sesiones y quiero que se sientan cómodos y cómodas desde donde estén. Abran su cámara, por favor, creo que va a ser importante la respuesta para que el maestro Pepe Alfaro pueda verlo. Y si ustedes tienen alguna participación, algo que comentar o alguna inquietud, hacia el final de la masterclass vamos a tener un espacio, pero pueden utilizar el chat aquí de Zoom y yo voy a darle voz a las personas o más bien al contenido que ustedes digan. Entonces, les doy la más cordial de las bienvenidas. Disfruten mucho y adelante, Pepe. Gracias, Freddy. Hola, pues una disculpa que me retrasé un poquito, pero también tuve un pequeño lío aquí, tecnológico también, pero ya estoy. Una disculpa de nuevo. Eh, Me encanta mucho a mí hablar de este tema, de temas de las heridas de la infancia. He visto particularmente en los últimos años que han aumentado muchos textos en librerías en el aeropuerto, en la Ciudad de México, cuando tengo la oportunidad de ir y pasearme un poco en Amazon, también me meto ahí a buscar libros. Y hay muchos libros que hablan sobre las heridas de la infancia y me ha tocado ver con algunos pacientes que me visitan que hablan y hablan del abandono, hablan del rechazo, hablan del sometimiento, pero me parece que lo hablan desde un lugar no tan claro, creo yo, personalmente. Eh, y un día me puse a hojear un libro y dije, creo que no lo están planteando del todo bien. Y es bien importante explicar que este tema de las heridas viene de la terapia psicocorporal. Se ha popularizado mucho ahora con estos textos que yo les he dicho, conferencias y demás, pero esto nace originalmente de un planteamiento primero del psicoanálisis y luego de la terapia psicocorporal, que tiene que ver con las etapas de desarrollo, con cosas que vivimos en la infancia y que tenemos alguna especie de trauma, de dificultad, de evento o de varios eventos que se repiten, que generan una herida, digamos, que está y le hemos puesto un nombre que está vinculada al abandono o al rechazo o a la traición. Y nos hemos dado cuenta, bueno, los teóricos de la terapia psicocorporal, que esta herida tiene que ver luego con un carácter, con una manera de ver la realidad en particular, con una forma particular de relacionarse con el medio, de ver la realidad y demás, ¿no? Entonces, de eso quiero hablarles un poquito. La verdad es que pudiera estar un ratote hablando de esto, pero quienes se interesen, ojalá se animen a inscribirse al diplomado que tenemos en Serendipity. Alguien.
Pepe, tu micrófono está Ahí silenciado. Ahí está. está. Sí está. Siéntanse en libertad de preguntarme algo, si quieren que yo pare o que explique alguna cosa más, estoy abierto. Primero, pues explicarles brevemente qué es la terapia corporal o la psicoterapia corporal. No se escucha. ¿Ya me escuchas, Flor? Yo supongo que sí, ¿verdad? Que mi micrófono ya se abrió de nuevo. Sí te podemos escuchar. A lo mejor Flor nos podría ayudar reiniciando su sesión y quizás su audio esté mejor. Ok. Eh, les quiero leer algunas diapositivas que tengo, son bien poquitas que tienen texto, y luego explicarles un poco más esto de las heridas, que es el tema central de la charla. La organización más fuerte en este terreno, en el terreno de la terapia corporal o de la psicoterapia corporal, que sirve como paraguas para las demás, es la Asociación Europea de Psicoterapia Corporal, que va a definir a la psicoterapia corporal de la siguiente manera. Dice que es una rama distinta de la psicoterapia, bien dentro del cuerpo principal de la psicoterapia, que implica una teoría diferente y explícita del funcionamiento cuerpo-mente. Este es un concepto interesante, cuerpo-mente, tomando en cuenta la complejidad de las intersecciones e interacciones entre el cuerpo y la mente. La suposición común de fondo es que el cuerpo es toda la persona y hay una unidad funcional entre mente y cuerpo. Muchos otros acercamientos en psicoterapia tocan esta área, pero la psicoterapia corporal la considera fundamental. Es decir, para los terapeutas corporales, el cuerpo es necesario para poder trabajar en psicoterapia. Lo que está pasando en el cuerpo, las tensiones, los síntomas que aparecen en el cuerpo son fundamentales, no son parte de un conflicto, son el conflicto mismo que se está viviendo en el cuerpo, ¿no? Es algo central. La siguiente, por favor. En este sentido, creo que yo no puedo darle es importante tener algunas precisiones. Que hay una gran variedad de técnicas que se usan dentro de la psicoterapia corporal. Y algunas de ellas son técnicas usadas en el cuerpo que involucran tacto, movimiento, respiración, ¿no? Hay, por lo tanto, un nexo con algunas terapias corporales, técnicas somáticas y algunas disciplinas médicas complementarias. Pero mientras que esas también pueden involucrar tacto y movimiento, son muy distintas a la psicoterapia corporal. Una diferencia entre un terapeuta y un psicoterapeuta es que el terapeuta puede estar capacitado en el modelo, pero no tiene este bagaje psicológico que sí puede tener un psiquiatra o un psicólogo, que pueda ayudar a comprender no solo la tensión en el cuerpo, sino esta tensión con qué tiene que ver, con qué elemento psíquico tiene que ver. Eso es distinto, ¿no? Es importante precisarlo. Cuando yo hace mucho tiempo hice una maestría en terapia Gestalt, me daba cuenta que algunos de mis maestros, de mis maestras, usaban técnicas de respiración, de movimiento, y yo decía, ¿y eso qué es? A mí desde ahí me empezó a llamar mucho la atención porque era una manera de abordar la problemática desde otro lugar, no solo desde el discurso, sino desde lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Este es un punto válido e importante. La psicoterapia corporal y el trabajo corporal no pueden equipararse, no son lo mismo. Simultáneamente, sin embargo, debemos reconocer la conexión inextinguible entre los dos, la relación estrecha de la una con el otro, que se encuentra en el centro de la empresa histórica de la psicoterapia corporal, dándole quizás su propósito más profundo, así como sus problemas también más profundos. En terapia corporal es importante precisar que no solo tocamos el cuerpo o vemos el cuerpo, sino como lo hacen algunas terapias corporales o de respiración, sino que siempre estamos viendo conexiones entre lo que pasa en el cuerpo y la psique, lo que pasa en el cuerpo y el sistema nervioso. La siguiente, por favor.
¿De dónde nace todo esto, no? Primero, el pionero en esto es Wilhelm Reich, quien fue excluido de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1934, porque él dejó de hacer psicoanálisis. Él era originalmente psicoanalista, usaba el diván, pero lo que empezó a hacer ya no era psicoanálisis, porque empezó a tocar a la gente, empezó a invitar a que la gente respirara de cierta manera, empezó a invitar a que la gente hiciera ciertos movimientos, que eso ya no es parte del psicoanálisis, sino eso es parte de algo que él estaba empezando a ver, que había una relación estrecha entre lo corpóreo y lo psíquico, ¿no? La terapia reichiana se acepta hasta el movimiento del potencial humano en los años 60, en los años 70 en los Estados Unidos, y es considerada parte de la psicoterapia humanista, ¿no? Los herederos de Reich han desarrollado su trabajo en muchas direcciones diferentes. Uno de ellos es la bioenergética de Alexander Lowen, otro es el trabajo de la core energética, por ejemplo, energetics, perdón, de Jean-Pierre Racos, y algunos otros planteamientos más que surgen después de lo que Reich nos regala. Pero el origen histórico viene del psicoanálisis, viene de lo que Reich hacía en el consultorio, pero que empezó a ser distinto ya del psicoanálisis. La siguiente, por favor. Las ideas de Reich hicieron una aportación considerable a todo el grupo de terapias corporales que creció en torno a la idea del trauma primitivo en los años 60 y 70. Hace poquito terminé de leer un libro de Peter Levine sobre trauma, que es un teórico contemporáneo que habla bastante, tiene muchos aportes respecto de cómo trabajar el trauma. Y él en su prólogo, al final, cita a Reich como el primero que empezó a darse cuenta de esto, que cosas que vivimos en la infancia nos generaron marcas que son fundamentales para explicar nuestro modo de percibir la vida, nuestras principales dificultades en el presente. Otra forma de trabajo orientada al nacimiento con sabor emocional muy diferente y más o menos un origen menos independiente es el renacer de Leonard Orr. Esta es una de varias terapias corporales, incluyendo el propio trabajo de Reich, que usa la respiración como una manera de enfoque y amplificación de las sensaciones e impulsos corporales. Un ejemplo moderno lo hace Stanislav Grof y su trabajo respiratorio holotrópico, que se paralela mucho a las técnicas posteriores de Reich. Hay un trabajo interesante que hacen los seguidores de Stanislav Grof, que tiene que ver con trabajar lo psíquico, pero a través de la respiración, a través de lo que pasa con el cuerpo cuando respiramos de cierta forma y nos va provocando ciertas sensaciones que nos van a llevar a experiencias que no recordamos, pero que con la técnica empezamos a recordar del nacimiento incluso, que nos parecen muy sorprendentes, como si estuviéramos bajo los efectos de alguna droga, pero no hay ninguna droga, solo hay oxígeno, solo que hay una hiperventilación que provoca que el cerebro comience a funcionar de una manera alterada que nos permita llegar a ciertos recuerdos. Pero un terapeuta entrenado puede ayudar a que estos recuerdos tomen significado y se pueda reelaborar esta experiencia, ¿no? A su vez, Reich también influyó en Fritz. Ya sabemos quién es Fritz, el creador o el principal referente en la terapia Gestalt. Él fue paciente Fritz Perls fue paciente de Wilhelm Reich, y por eso la terapia Gestalt es corpórea, porque Fritz Perls se influye mucho del trabajo que hace Reich. Le parece fascinante que no solo llegue a conversar con él como en el psicoanálisis, sino también que lo invite a hacer varias cosas, ¿no? Hay este libro famoso que en México lo edita el Fondo de Cultura Económica, el Yo, el Hambre y la Agresión, de Peirce, es un poco un puente entre el psicoanálisis reichiano y lo que Peirce está empezando a construir, que es la terapia Gestalt, ¿no? Sin embargo, la Gestalt tiene una tendencia a usar el trabajo corporal de una manera diferente. Para la terapia Gestalt, lo que es importante es qué está pasando en el cuerpo en el presente, ¿no?
qué es lo que está ocurriendo y qué material nuevo emerge a partir de lo que las personas van reportando con sus sensaciones en el cuerpo, con sus síntomas en el cuerpo. En cambio, el trabajo más corporal sí tiene que ver con revisar la historia, trabajar más de dónde vendrá esto, no solo con lo que está pasando en el presente, sino comprender qué es lo que ocurrió antes, sobre todo en la primera infancia. La siguiente, por favor. Este es un concepto que les leía al principio, el concepto de cuerpo-mente. Por eso se habla de las heridas, porque las heridas tienen una marca en el cuerpo, pero también tienen una marca en la mente, ¿no? Este es un concepto nuevo que se usa mucho en la terapia psicocorporal, que es el concepto del cuerpo-mente. En el corazón de la mayoría de las formas de psicoterapia corporal hay una conciencia de lo que podemos llamar el cuerpo-mente holístico o integrado. Ambas palabras tienen el mismo significado. En contradicción a la corriente principal del pensamiento occidental desde por lo menos el siglo XVI, la psicoterapia corporal afirma que Descartes estaba equivocado. Yo no existo porque pienso, sino porque estoy en el cuerpo, es decir, porque siento. El tema de la psicoterapia no es ni la mente sola ni el cuerpo solo, ni siquiera los dos unidos o en paralelo, sino el cuerpo-mente, la unidad, ¿no? Nos cuesta mucho entender eso porque hemos creído que estos dos conceptos están separados o los vemos juntos, pero no, nos cuesta mucho verlo como una unidad, el cuerpo-mente. Lo que le pasa a la persona en el cuerpo le está pasando al mismo tiempo en la mente, y lo que le está pasando en la mente le está pasando al mismo tiempo en el cuerpo, porque las dos elementos realmente son uno solo, la persona en su completud, solo que la dimensión. Ya estamos de vuelta. Me fui yo. Supongo que me escuchan de nuevo, ¿verdad? Nos quedamos en que solo que la dimensión, Corpórea, la dimensión corpórea es la que está en el presente. La mente divaga, la mente va al pasado, va al futuro, pero el cuerpo no hace eso. El cuerpo siempre está en el presente. Por eso es un gran puente para empezar a trabajar, porque siempre está ocurriendo en el presente. Me gustaría que adelantáramos algunas láminas, que aquí hablo un poco de cómo Freud comienza a hablar del concepto de carácter, que es el primero que se da cuenta de que es en el cuerpo donde están pasando cosas. Los primeros pacientes que recibe el psicoanálisis, que recibe él, son pacientes que tienen síntomas corpóreos, particularmente pacientes conversivas. Y algunos creen que él luego se aleja de eso y empieza a intentar entenderlo más bien, y deja de atender lo que está pasando en el cuerpo, los síntomas, las sensaciones que las personas reportan en el cuerpo, deja de darle atención. La que sigue, por favor. por favor, a Vicky RS22 y gracias, muchas gracias. Y bueno, Reich, el aporte que él hace es que esto que ya he dicho un poco, que hay un conflicto entre los impulsos de la niña, del niño, y las restricciones que la sociedad va a imponer, que la familia va a imponer, y a partir de este conflicto entre el impulso de la niña y las restricciones sociales, es que se genera la herida. Esta herida que ya vimos, les decía al inicio con muchos textos, que hay 5 heridas, y esas 5 heridas nacen de este conflicto entre el impulso de la niña, el impulso del niño y las restricciones sociales que son impuestas por la familia, que son las figuras de crianza inmediatas, ¿no? La que sigue, por favor. Y para Reich, el carácter, la herida, va a tener una manifestación muscular, no solo va a tener un elemento psicológico, psíquico, sino también la herida se va a empezar a notar
en ciertas contracturas musculares, en ciertos tonos flácidos también en partes del cuerpo, ¿no? Y a todo eso él le llama coraza muscular o coraza caracterológica, ¿no? Es decir, el cuerpo nos va a dar una pista de qué probablemente pasó con esta niña, con este niño en la infancia. Podemos, cuando ya tenemos cierto entrenamiento, poder ver un cuerpo y leer si ahí hubo abandono, si ahí hubo rechazo, si ahí hubo sometimiento, si ahí hubo traición. El cuerpo nos va a dar la pista de poder empezar a trabajar con el paciente a partir de lo que vamos viendo. Y eso nos lo regala Ray, esta visión reichana que es tremendamente potente. La que sigue, por favor. Un teórico más contemporáneo, Stephen Johnson, nos regala este esquema de cómo se hace para que se fije el carácter, para que la herida se quede en la psique y en el cuerpo. El paso número 1 es este impulso vital, este impulso del niño, de la niña, que simplemente tiene esta manera de ser. El paso número 2 es esta respuesta hostil de la familia, del medio ambiente, de las figuras de crianza, y aquí está la herida, se está manifestando un conflicto. Hay una herida aquí ya entre el impulso infantil y la restricción social, en este caso familiar. Hay una respuesta instintiva, normalmente de enojo, porque no se me permite a mí, infante, expresarme, y ante esta respuesta de instinto, de frustración, normalmente de protesta, de enojo, se repite la respuesta hostil. La respuesta hostil es la misma, ¿no? Y entonces, en el paso 4, es la niña, es el niño, quien ahora es su propio verdugo, es quien se reprime a sí mismo. Ya no necesito que papá o mamá esté, sino ahora soy yo misma, soy yo mismo quien impido que mi impulso vital continúe, que mi impulso vital se exprese. Yo mismo empiezo a entrar en conflicto. Y ahí es donde se manifiesta la herida del carácter. Esto ya es el carácter. Se llama la adaptación, el sistema caracterológico de adaptación. Esto es la herida, lo que ocurrió, y yo encuentro una manera de adaptarme, de compensar para seguir viviendo en esta familia donde me tocó vivir. La que sigue, por favor. Y estas son las heridas. Las marqué en amarillo y rojo, a ver si las alcanzan a ver. Muchos libros hay hablando de esto ahora, de la respuesta hostil, de las heridas. Rechazo, abandono, traición, sometimiento y injusticia, le podríamos decir a este último, ¿no? Son 5 heridas. Y estas 5 heridas nos van a dar un carácter en particular, ¿no? En el caso del rechazo nos va a dar el carácter esquizoide, en el caso del abandono, carácter oral, en el caso del sometimiento, la humillación, el carácter, perdón, en el caso de la traición, el carácter narcisista, el sometimiento y la humillación, el masoquista, y en el caso de la injusticia, el rígido, ¿no? Pero van a encontrar mucho material hablando de esto, de cómo el rechazo, como yo tengo herida de rechazo. Hay gente que dice, porque leyó un texto, dice, yo tengo herida de rechazo porque voy a un lugar y rápido siento el rechazo, o siento que no me reciben fácil y demás. Cuando hablamos un poco más, resulta que no es esa la herida, ¿no? Es lo que cree, pero en el fondo su cuerpo y sus líos que nos va contando, la relación que tiene con mamá o con papá, más bien nos da la sensación que no hay tanto la idea de rechazo, pero sí la de injusticia, que no tiene tantos rasgos esquizoides, pero sí tiene rasgos más rígidos. Y eso lo podemos observar en la terapia psicocorporal. La que sigue, por favor. Este es el primer efecto de la herida, de la herida de rechazo. El carácter es el esquizoide. Solo voy a poner una lámina porque podemos hablar mucho de él. Y alguien que sufrió la herida la herida de rechazo, tendría un cuerpo más o menos como este, ¿no?
normalmente con tendencia a la delgadez, con asimetrías, con una dificultad para socializar, con una facilidad para los mundos abstractos, las matemáticas, la física, lo tecnológico, con una dificultad para las relaciones cercanas, cálidas, ¿no? Hay una facilidad para fugarse, para no estar en el presente. Es como si dijera, el contacto con la vida amenaza mi existencia. Tal vez si me recojo hacia adentro, si me encierro en mí mismo, si me desconecto de esta realidad, el mundo no podrá lastimarme. Es algo que hace alguien esquizoide, como si se refugiara hacia adentro y va a desarrollar esta estructura corpórea. Y lo vamos a ir viendo en su discurso, lo que nos comparte, las cosas que tiene, además del cuerpo que trae, que nos enseña, vamos a ir comprobando estas cosas, ¿no? De la herida de rechazo, cómo genera este carácter, el esquizoide. La que sigue, por favor. Vuelvo a poner la lámina, que es esto, estoy explicando esta primera etapa, que es la etapa autista, le llama Stephen Johnson de esta forma, que se da de los 0 hasta los 2 meses, y que el derecho aquí del niño, de la niña, es existir. Ahora se sabe, por todos estos avances de las neurociencias, que los bebés se conectan mucho con los ojos. Los ojos son fundamentales, ¿no? No mueven la cabeza siquiera, ni el cuello, pero sí pueden mover los ojos. Hay una necesidad de entrar en conexión con la madre, con el padre, particularmente con la madre, ahí a través de los ojos. Pero si imagínense que la madre es depresiva, que le cuesta trabajo estar porque tiene depresión postparto, porque se acaba de morir su papá, su mamá, porque le cuesta trabajo vincularse, no está para el niño. Le da pecho, pero no lo mira. Hay una dificultad para conectarse con el bebé. Y esta herida, esta herida de rechazo, de no sentir esta conexión, va a alterar el sistema nervioso de este bebé, de esta beba, y se va a desarrollar esta estructura caracterológica, esta delgadez, estos rasgos esquizoides. La que sigue, por favor. La siguiente etapa nos va a dar este carácter que se llama oral y tiene que ver con la herida de abandono. Alguien que sufrió abandono tiene estas características, ¿no? Pareciera que está siempre con cierta melancolía, ¿no? Con cierta... hay al mismo tiempo cierta vivacidad, pero al mismo tiempo como esta vivacidad que no se sostiene, ¿no? Hay una polaridad afectiva, ¿no? Es decir, tiene muchas ganas de conectarse, una gran avidez de estar, pero luego como si la energía se le apagara, ¿no? Como si no se sostiene esta energía, ¿no? Hay una apariencia en el cuerpo como si tuviera menos edad de la que realmente tiene, ¿no? Ese es un rasgo con la gente con la herida de abandono, que se ve más joven de lo que realmente es. Como si el cuerpo se quedara atrapado en una etapa infantil muy temprana. Hay un anhelo del contacto, hay un anhelo de estar en vínculo con la gente. Entonces a veces tienen o un perrito, o un perico, o un gatito, andan con mucha necesidad de conexión. Y al mismo tiempo, insisto, esta vivacidad, pero luego se apaga. Tanto el esquizoide como el oral, les decimos en caracteres de energía baja, como si tiene poca energía para estar. Este carácter, el oral, luego gusta de mucho azúcar, de dulces, de postres, para levantar el ánimo, pero luego otra vez decae, ¿no? Levanta el ánimo y decae. Está en esta polaridad, ¿no? La que sigue, por favor. Y entramos en esta tabla que es la etapa simbiótica, que va de los 2 meses al año, y ahí la necesidad es de nutrición, por eso es el abandono. Imaginen a una nena o un nene que lo tienen que dejar con la abuela,
lo tienen que dejar con una tía o en una guardería y tiene un gran anhelo de nutrición, de estar cerquita de mamá, cerquita de la figura de crianza, y esta figura no está. Entonces hay una herida de abandono. Entonces estas niñas, estos niños que crecieron con esta sensación de que no estuvo mi mamá ahí en estos primeros momentos de la vida, van a desarrollar esta estructura oral, que es una estructura muy demandante de atención. La que sigue, por favor. Aquí hay un debate entre si lo primero es el carácter masoquista o el carácter narcisista. Algunos autores ponen primero la herida de traición y otros ponen primero la herida de sometimiento. Yo puse primero la de sometimiento, pero que es algo que yo creo que coincido más, pero hay estas dos visiones. Aquí el niño tiene más de un año y ya comienza a caminar. Tiene una necesidad de explorar, de empezar a caminar, de empezar a conocer su alrededor, de hacerse preguntas, de probar a qué sabe esto, lo otro. Ya no quiere tanto el abrazo, sino quiere más independencia. Tiene una gran necesidad de explorar, ¿no? Y lo que se hace a veces, cuando mamá, papá no saben qué hacer con estos niños con tanta energía por explorar, es someterlos, es humillarlos, amarrarlos, golpearlos, manipularlos para que no se muevan, para que dejen de explorar el mundo, ¿no? Entonces, sí, y ellos, este niño siente esta sensación de que el otro me aplasta, la otra me aplasta, no me deja explorar lo que yo quiero hacer, no me deja. Y se genera una herida que se va a llamar masoquista. Bueno, la herida se llama sometimiento y el carácter se llama masoquista, ¿no? Son personas con mucha docilidad, sumisión, complacencia, servilismo, hay un tono de victimez recurrente, ¿no? Son aparentemente muy dóciles, ¿no? Pero realmente no lo son tanto. En el fondo hay un deseo de venganza también, hay un deseo de me la voy a cobrar de otra forma, me va a doler a mí, pero también te va a doler a ti. Voy a encontrar la manera de cobrármela, ¿no? Entonces hay una bondad, hay una mucha agresión pasivo en este carácter hay mucho, ¿no? Se vende como no agresivo, pero hay bastante agresión pasiva. La siguiente lámina, por favor. Aquí está esta tabla que les decía que hay un debate entre si primero va uno o otro. Yo puse primero este, que es el de humillación, que tiene que ver con esta edad. O sea, hay un debate de si va primero este o va primero este. De hecho, esta es una etapa que va de 1 año a 3 años. Es una etapa larga y tiene 2 subetapas. Coinciden los autores es que realmente es una etapa y corporalmente son caracteres muy parecidos, solo que en el caso del masoquista hay más redondez y se ve más grande que el narcisista, que se ve más duro y se ve que arriba, en el caso de un subtipo, se ve más cargado que abajo. Abajo en el cuerpo se ve menos cargado. Y la necesidad en esta etapa es de autoafirmación, de explorar, de la libertad, de moverse, y es algo que no se le dio, ¿no? Y la que sigue, por favor, es la siguiente herida que tiene que ver con lo mismo, con este movimiento de más libertad del niño, de explorar, pero ahora no solo de movimiento, sino de lenguaje. Ahora hay más lenguaje y hay pensamiento, comienza a haber ideas que el niño o la niña plantea también, ¿no? Y ahí hay una traición porque se siente el niño o la niña no respetado, no aceptado por quien es. Es como muchas frases en esta edad de no seas como eres. ¿Cómo no ser como soy? Solo sé ser de esta forma, ¿no? Sí, pero no seas como eres, sé diferente. Hay comparaciones,
o hay agresiones físicas también, castigos, con estos pensamientos que las niñas, los niños expresan sin filtro en esta etapa, y entonces se crea este carácter que se llama narcisista. Ahí pongo una película emblemática que se llama Atrapado y sin salida, es la traducción en español, y ahí está Jack Nicholson cuando tenía pelo. Y él es un ejemplo de un narcisista o también de un psicopático, alguien que tiene poca empatía, muy poca empatía, es decir, hace lo que quiere. Yo tengo deseos de esto y lo hace, se besa con quien quiere, mete alcohol y empieza y quiere tener el control ahí en esa película. Y tiene de rival a otra narcisista, que es una enfermera que está en la película, que tienen un buen choque de dos narcisistas ahí. Un narcisista es alguien que le cuesta mucho trabajo empatizar y siempre se mira a sí mismo, a sus deseos. Está como enamorado de sí mismo, ¿no? Está como enamorado de lo que piensa, de lo que es, ¿no? Hay un deseo por ser admirado, ¿no? Por tener cierto liderazgo, ¿no? Cuando en un espacio laboral no se le reconoce, dice, aquí no hay un buen ambiente de trabajo, dicen, ¿no? Es decir, es mejor culpar al ambiente, ¿no? Aquí no se percibe buena energía porque no le están dando un lugar como un niño que está deseoso de ser vista, de ser visto, ¿no? La que sigue, por favor. Ya explicaba ahí que en la tabla tiene que ver con este otro momento de la vida donde aquí el derecho es a ser quien soy, con lo que yo pienso, con lo que yo digo, y hay un no respeto de las figuras de crianza a quien el niño es. Y por eso se crea este carácter que se llama narcisista o psicopático. Y la herida aquí es de traición. Y nos vamos a la última herida, la última herida, se va a desarrollar aquí 4 subtipos de carácter, que es la herida rígida, tiene que ver con la sensación de injusticia. Aquí, la siguiente lámina, por favor. Tiene que ver con una sensación de que no ha habido un trato justo hacia mí. Como niña, como niño es una última etapa de desarrollo que va desde los 3 años hasta los 7, es una etapa muy larga que se llama edípica. Y aquí hay 4 subtipos. El histérico, que es un tipo mucho más femenino, eh, se da cuando hay una relación muy cercana entre el padre y la hija. Y hay una relación de competencia entre la hija y la niña. Es como si el padre no pudiera depositar en la madre el amor, el cariño, el afecto, las caricias en su pareja, en su igual, pero sí lo hace con la hija. La hija es su princesa, la hija es alguien a quien sí se permite besarla más, se permite comprarle un chocolate, se permite estar más pendiente de la niña que de la esposa. Y la niña empieza a sentir algo de confusión porque esto que ve con ella, de su padre con ella, no lo ve de su padre con su mamá. Y la madre también se da cuenta que hay un trato distinto, ¿no? Y se empieza a crear cierta competencia. Aquí la herida es de injusticia y el subtipo se llama histérico. Corporalmente los rígidos son los mejor estructurados, los que tienen menos asimetrías, pero un rasgo particular es que tienen movimientos muy robóticos los rígidos. Les cuesta trabajo la espontaneidad, les cuesta trabajo improvisar, les cuesta trabajo fluir. Hay una gran necesidad por mecanizar la vida, por tenerla muy estructurada, ¿no? Por eso se llama carácter rígido. La que sigue, por favor, el otro subtipo es el obsesivo compulsivo. Aquí hay hombres y mujeres. Y aquí lo que se da es que con ninguno de los padres, ni con la madre ni con el padre, hay una relación digamos, de complicidad o de afecto. Parece ser que son dos figuras rígidas también, mamá y papá, y son muy exigentes, ambos muy puntuales.
el niño se llena de culpa, la niña se llena de culpa y empieza a reprimir su espontaneidad, a reprimir su flexibilidad y a pensar que tiene que ser como ellos dicen para ganarse el amor, para ganarse el afecto, ¿no? Tengo que hacer lo que me dicen, lo correcto. Y es, yo creo que de los 4 subtipos, el más rígido, el que está más contenido corporalmente, el que se le notan más los problemas de rigidez en la espalda, en el cuello, en la nuca. Pueden tener padecimientos como artritis, como estas cosas del desgaste dental, varias dificultades, ¿no? Es el que más sufre de eso, el obsesivo compulsivo, y que tiene que ver con la misma herida, la herida de injusticia. La que sigue, por favor, otra lámina, tiene que ver ahora con el fálico narcisista, y este es un poco parecido al primero, al histérico, solo que este es el masculino, cuando es más bien la mamá la que tiene esta relación con el niño, ¿no? Y el padre puede haber un poco competencia con el padre, ¿no? Porque también el padre se da cuenta, esta mamá a este hijo le tiene un trato distinto, ¿no? Con la ropa, con la comida, con cómo lo escucha, con cómo lo atiende, más que con el padre. Y el niño también entra en esta confusión de yo qué soy un hijo o soy pareja, ¿no? Yo como hombre, yo como niño, porque veo que a mi papá, mi mamá no lo trata igual, pero a mí me da un trato preferencial, ¿no? Hay una confusión ahí. Se dice que los rígidos, en general, independientemente del subtipo, sufren un nivel de incesto psíquico de alguno de los padres, como si el niño, por esta etapa en la que está sintiendo genitalmente, emocionalmente cosas, no encuentra un lugar en donde esto que está sintiendo sea recibido, sea escuchado, sea orientado, y más bien termina siendo usado, ¿no? Por alguno de los padres. Hay una sensación ahí de no me respetaron también. Por eso se llama injusticia. Y este es un hombre, el fálico narcisista, muy conquistador, es un competidor, se parece bastante al narcisista, pero tiene un cuerpo más estructurado, se ve mejor que el narcisista, que el narcisista se ve hacia arriba muy cargado y hacia abajo menos cargado. El subtipo fálico narcisista no, se ve mucho más estructurado de todo el cuerpo, pero al verlo moverse, vamos a ver que hay cierta torpeza en sus movimientos, que necesita estructura también. Y nos vamos al último subtipo, que es el pasivo femenino. Aquí también hay una relación con la madre cercana en este último subtipo, pero no es una madre seductora, sino es una madre protectora, es una madre que está muy pendiente del hijo, de los cuidados, y este niño es como si la madre le castrara su fuerza, ¿no? Y es un hombre que se vuelve un hombre muy limpio, muy seductor, muy amable, muy respetuoso también, pero con una dificultad para la competencia. En el fondo quiere, pero le cuesta trabajo competir, sobre todo le cuestan las relaciones con los hombres, al pasivo femenino. La que sigue, por favor, creo que no se está viendo. Ahí está. Hay una dificultad en este, ¿no? Es muy responsable, muy disciplinado, con la autoridad es pasivo, se somete a la autoridad, ¿no? Un padre que no estuvo, hay una sensación en este niño de formas redondeadas, no como el fálico narcisista, que se ve más duro, aquí se ve un poquito más suave, ¿no? Sus rasgos corpóreos, pero también al moverse necesita estructura. Es muy torpe y como si se vendiera como alguien que necesita apoyo, ¿no? Y en el fondo, igual que el masoquista, presenta una agresión pasiva. Y la última lámina, bueno, esto es un poco el resumen de lo que vimos: rechazo, carácter esquizoide; abandono, carácter oral; sometimiento, humillación, carácter masoquista;
Y la traición, carácter narcisista, y la injusticia, el carácter rígido. No sé si en la que sigue hablo de otra cosa o, no, o la quité al final, no recuerdo. ¿Puedes dar una más? Ah, bueno, está bien. Sí quité una lámina. Vean, el esquizoide, vamos a encontrar que el rasgo esquizoide, el rasgo, la herida de rechazo, se va a presentar síntomas mucho más en la cabeza, en la zona que le decimos ocular, en el segmento ocular. El oral, en la zona de las vías respiratorias, vamos a encontrar más síntomas también ahí. En el caso del narcisista, en el tema del diafragma. En el caso del masoquista, vamos a encontrar más problemas y síntomas que tienen que ver con el estómago, con las vísceras. Y en el caso del rígido, vamos a encontrar temas en la pelvis, síntomas que tienen que ver con la pelvis, infección en vías urinarias, dificultades en erección, eyaculación precoz, temas de la sexualidad, va a padecer típicamente mucho el carácter rígido, que tiene que ver con rechazo, con abandono, con... ya se me olvidó ahorita, con traición, con sometimiento y con injusticia, ¿no? Y los síntomas se van a presentar en el cuerpo, ¿no? Cuando ya sabemos mucho de esto, vamos a encontrar que lo que nos cuenta el paciente, de sus dolencias, de sus dificultades y de la estructura que vemos, cómo va empatando y nos puede dar una pista de por dónde trabajar en terapia, ¿no? Bueno, me parece que puedo dejarle hasta aquí de la presentación y entrar en un momento de preguntas y respuestas, si tienen alguna inquietud y demás. Estoy abierto a escucharles, a compartirles, tal vez hablarles un poco del diplomado. ¿Cómo Sí, ven? como les platicaba al principio de la masterclass, pueden utilizar el chat y yo voy a darle voz a cualquiera de sus preguntas o comentarios, en lo que a lo mejor Pepe, nuestro público, se anima. A mí me surgieron como un par de dudas escuchándote. Y no sé si a lo mejor no alcancé a escucharlo, si es que tú lo dijiste o quizá no lo mencionaste, pero quisiera entender, o sea, todas las personas de alguna manera pasamos por algo en nuestra vida que nos gestiona una herida, o no necesariamente todos los pacientes vienen como con esta necesidad de entendimiento, de análisis, no sé cómo decirlo. Fíjate que ahora hay un concepto que se llama trauma de desarrollo, que es súper interesante porque realmente como ninguno de nosotros vivió crianzas nutricias completamente, tuvimos montones de dificultades de diferentes tipos. Nuestro sistema nervioso, que es tan flexible, encontró la manera de adaptarse y de sobrevivir, pero la verdad es que todos tenemos heridas. Y estos rasgos los vamos a encontrar ahí, ¿no? Vamos a encontrar sobre todo dos rasgos, van a ser muy visibles en el cuerpo y muy visibles en las dinámicas, se van a ver muy fácil. Otros va a ser va a costar más trabajo observarlos, pero la verdad es que todos tenemos varias dificultades que vivimos en la infancia, con la familia, y se nos va a notar en el cuerpo, ¿no? Ahí se nota, yo digo de broma que saber de terapia corporal e ir a la playa ya no es lo mismo, ¿no? Porque en la playa pues estamos con menos ropa y podemos ver mejor los cuerpos y darnos cuenta de, wow, cuántas cosas tuvimos que hacer para adaptarnos al sistema familiar. O sea que al final esta es una herramienta que te permite analizar de mejor manera a tus pacientes, ¿no? A las personas. Súper, súper. Yo creo que es súper buena porque me da a mí desde que ya entra el paciente, desde cómo viste, qué ropa está usando, cómo camina, ya me da una idea de por dónde está. Ya. Sin que me haya dicho nada, yo ya tengo dos, tres hipótesis, ¿no? Y si al rato me empieza a contar de por qué viene, ¿no? Esto que ya me dice va a encajar con alguna de mis hipótesis, ¿no? Y ahí puedo hacer match y decir, ya está, ¿cómo puedo ayudarle? ¿No? Le voy a ayudar por acá, voy a proponerle esto, ¿no? Y va teniendo más conciencia y va tomando mejores decisiones.
Interesante. Pepe, Natalie Ocaña hizo la mano. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Yo nada más tengo una pequeña duda. ¿Las heridas de la infancia se ven más marcadas que en la adolescencia o es por igual o inclusive es un poquito más marcado en la adolescencia? Eh, Pregunto, un sí, ejemplo, disculpe. Un ejemplo, en cuanto a una violación o abuso, se ve un poquito, me imagino que sí, ha de estar, en efecto, es más marcado en la adolescencia porque pues estamos encontrándonos, obviamente, pero esa es una pequeña duda que siempre he tenido. ¿En la infancia se ven más marcadas nuestras heridas o es por igual? yo creo que son distintas, o sea, lo que nos ocurre en la infancia, como somos seres en formación todavía, nuestro sistema nervioso está en formación, no está terminado todavía, el cerebro sigue formándose, sigue creciendo, incluso en tamaño, encuentra la manera de solucionar el problema, ¿no? Encuentra una forma, y a eso le llamamos carácter o sistema de adaptación, encontramos una manera. Pero puede ser que eventos que vivimos en la adolescencia o más grandes sean eventos traumáticos que claro que van a dejar una huella, ¿no? Pero ya no van a ser necesariamente parte de mi carácter, sino serán como un elemento más a mi estructura, a mi manera de estar en la vida, ¿no? Aunque ahora algunos teóricos dicen que hay ciertas estructuras de carácter que pareciera ser como nuestro sistema nervioso es así eléctrico, que pareciera ser que sin darse cuenta, ¿no? Se ponen en ciertas situaciones de riesgo, que las hacen más vulnerables a seguir viviendo ciertas experiencias traumáticas o en la adolescencia o en la vida joven o adulta incluso. Yo digo así, es como si no nos damos cuenta de lo que nos ocurrió, no lo trabajamos y de forma inconsciente nos vamos colocando en situaciones sin darnos cuenta que nos ponen en riesgo, ¿no? Y no lo vemos, no tomamos un límite y eso va a seguir alimentando la herida, ¿no? Va a seguir haciendo que esta herida se haga más fuerte o se crea una herida nueva también, ¿no? Hay eventos traumáticos, de hecho, la teoría del trauma surge primero para atender el trauma como tal, ¿no? El trastorno por estrés postraumático. Pero luego se dieron cuenta que realmente el trauma viene desde la crianza. O sea, desde la crianza hemos tenido trauma. Y es lo que la psicoterapia ha intentado resolver, primero con observación, como estos primeros teóricos como Reich, y ahora desde otros experimentos, como los que están haciendo Porges o Gabor Mate o Peter Levine. No sé si respondí. No, yo creo que sí. Me parece súper interesante cuando mencionas esto del sistema nervioso central. Y ahora que leo este texto último que dejas, me deja mucho que pensar. María Rojas tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Pepe, mira, yo estoy convencida que el tema de cuerpo-mente es totalmente cierto. Pero sí tengo una duda. En cuanto al tema de esta terapia psicocorporal, ¿cómo puedo abordarlo en personas con enfermedades como el cáncer? ¿De qué forma o en qué ayudaría para empezar este tipo de terapia? ¿Ayudaría a una persona con este tipo de enfermedad a tratarla desde este tipo de terapia? Sí, porque no solo estamos viendo a la persona con cáncer, sino estamos viendo a la persona, ¿no? A la persona con todas sus dinámicas y todo lo que vive, que está padeciendo, tiene un diagnóstico de cáncer y habría que ver este cáncer en dónde está, ¿no? Si tiene que ver con la víscera, si tiene que ver con las vías respiratorias, si tiene que ver con la sangre, o sea, ¿por dónde está? Y eso ya nos va a dar una idea también de por dónde tendrá que ver, ¿no? Hay gente, por ejemplo, si estuviera en la víscera,
habría que sospechar ya del carácter masoquista. Habría que sospechar ya de cómo pone límites, ¿no? De cómo está expresando su enojo, de varias cosas. Si lo tiene en otra zona del cuerpo, habría que explorar otras cosas y así. Por eso es muy útil conocer esto porque nos da un mapa para poder explorar. Pero el mapa finalmente no es el territorio, el mapa nos orienta, nos dice por dónde trabajar. Y la persona finalmente es la que nos va a dar la pista final de por dónde escucharla, qué recomendarle, hacia dónde seguir explorando, ¿no? Pero podemos trabajar con cualquier enfermedad, con cualquier padecimiento, es bienvenido porque el padecimiento está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Está pasando en el cuerpo se está materializando algo, ¿no? Habría que escuchar. La necesidad luego desde el modelo médico es quitarlo, ¿no? Y lo que hacemos más bien nosotros es ampliar la conciencia. ¿Qué hace ahí? ¿Qué me está enseñando? ¿No? Y es importante que siga su tratamiento médico. Lo que hacemos no sustituye al tratamiento médico que ya lleva, es complementario, puede ayudarle a tener mejor relación con su cuerpo, con sus relaciones familiares, sociales y demás, con sus emociones, y eso evidentemente va a contribuir a su salud. Ok. Tengo otra pregunta también. En cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu estructura corporal, conforme tú vas tratando todas esas, conforme tú vas sanando tu estructura corporal, ¿también va cambiando? Va cambiando, va cambiando. Cambia, yo he visto en terapia que las personas se suavizan un poco más, se endurecen un poco más. Hay ciertas zonas del cuerpo que van siendo distintas. Y luego nosotros pasamos por diferentes etapas de desarrollo como seres humanos. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en la etapa de crianza, hay mucho abandono, porque estamos pues mirando a los hijos, criando a las hijas, dejamos de mirarnos. Y eso va a tener un efecto también en mi psique y en mi estructura corpórea. Cuando tengo otra edad en donde estoy cerca del retiro, también eso va a tener otro efecto en mi cuerpo. Por eso los cuerpos son dinámicos, cambian, porque la psique también es dinámica, ¿no? El sistema nervioso va adaptándose de una mejor manera al entorno y el cuerpo cambia. Hay cuerpos que se han transformado mucho usando la terapia corporal. Se tienen más tono o se ven más ligeros, ¿no? O tienen más dureza, porque hay unos que les hace falta fuerza. Okay. Sí se puede modificar. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Bueno, creo que sin querer en esta conversación que tuvieron le dieron respuesta a la pregunta de Sandy, pero de todos modos la voy a leer. Dice, ¿esta teoría está enfocada en todas las edades? Mi pregunta va enfocada pensando en la población adulta mayor, principalmente por el deterioro natural. Sí está pensado para todas las edades. Evidentemente necesitamos más habilidades, más recursos o otras habilidades, otros recursos para trabajar, por ejemplo, proponerlo con niños o con adolescentes tiene otro reto, ¿no? Que son más inquietos, demás. Proponerlo con adultos mayores también tiene otro reto. Tendría yo que también capacitarme en cosas de geriatría, quizás, complementarlo, pues, ¿no? No tampoco decir solo con esto, ¿no? Necesito capacitarme más. Y sí, tal vez algunos ejercicios, podemos hacer algunos ejercicios de otra forma, con menos fuerza, con menos intensidad, para cuidar, porque a veces ya hay diagnósticos de osteopenia, de otro tipo de diagnósticos médicos que hay que cuidar también el cuerpo, ¿no? Pero sí le da vitalidad, más conciencia. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. La verdad es que yo también soy psicólogo, soy terapeuta y pienso mucho que es muy innovador esto de lo que hablan, ¿no? Esto de la cuestión del trauma que últimamente ha cobrado mucho auge y que de repente vemos muchas formaciones o textos acerca de eso, pero el entendimiento desde acá, desde el cuerpo, me parece, como lo decía María, fundamental. Creo que esta frase que teníamos hace ratito en pantalla me hace pensar mucho porque tal vez todo el tiempo nos han dicho que el inconsciente solo está
en los sueños o solo está colocado desde un punto de vista o desde una forma de analizarlo. Y es interesante cómo la frase termina diciendo algo sobre el ácido úrico, ¿no? O sea, todo lo que nos produce, todo lo que sucede, todo este cambio que planteas tú en el sistema nervioso central que seguramente tiene o nos ha hecho pensar a lo largo de tu charla como en cosas que pasan en nuestra propia vida y en nuestro propio cuerpo y tiene por supuesto una repercusión directa en lo que hacemos. Te agradezco muchísimo el tiempo, agradezco muchísimo a las personas que nos están acompañando. Recuerden que el maestro Pepe Alfaro diseñó este diplomado en terapia psicocorporal, pensado también para las personas que no tienen a lo mejor la oportunidad de acudir a un espacio presencial y pensado también en una modalidad muy en vivo, muy vívida, válgase la redundancia, una modalidad muy del uno a uno y del grupo, y pensado también en compartir técnicas, porque las personas que a lo mejor entren deciden que en este momento quieren trabajarlo para sí mismas, pero a lo mejor haya otra parte del grupo que diga, pues también quiero aprender para hacerlo yo con mis pacientes o las personas que me consultan o acompaño desde diferentes espacios. Entonces, como verán, es un experto, conoce muchísimo el tema, es alguien que tiene muchos años trabajándolo y te va a ser una guía muy importante y siempre clara para ustedes si deciden entrar a esta formación. No sé, Pepe, si quieres comentar algo final. Pues agradecerles, siempre me siento conmovido y agradecido que hay gente que se quiera seguir capacitando para ayudar a otras personas, ¿no? Digo, somos los mismos locos soñadores intentando ayudar. Me siento agradecido por eso. Como comercial, también voy a abrir un grupo presencial en septiembre, pero está esta modalidad en línea que también, digamos, hay gente que le cuesta más trabajo venir y se acomoda más a hacerlo en línea y he ido viendo que tiene su efecto también, ¿no? Como dice Freddy, no solo les voy a compartir información, no solo les voy a compartir láminas, sino también explicaciones de algunos casos, compartir algunas experiencias, de algunas técnicas también que pueden aplicar, claro, responder sus dudas, a lo mejor analizar alguna petición en particular, generar un ambiente de aprendizaje, es muy rico. Y vamos conociendo gentes de otras latitudes, ¿no? Pues Para muchas hacer gracias, Freddy. rapidísimo, María, adelante. Sí, nada más quisiera saber cuándo sería el inicio de este diplomado en línea. Ahorita te lo digo yo. Iniciamos el jueves 17 de agosto, Próxima semana. es la próxima semana, y el horario, si no estoy equivocado, es a las 7 de la noche, ¿verdad, Pepe? De 7 a 9, sí. Nos vamos con sesiones presenciales, sesiones así de trabajo en Zoom. Se les va a entregar todo un calendario para que ustedes puedan organizar las actividades que tienen que hacer. Y en determinado momento, aunque no es lo ideal, pues si algo sucede en la vida de adultos, no pueden asistir, pues podemos compartir la grabación con gusto. Pero siempre les pedimos que estén porque pues al final esta formación tiene o guarda mucha relevancia con la interacción del grupo, ¿no? Creo que eso es lo más rico, como se dice, ¿no? Y bueno, pues miren, van a compartirle mi compañera Heidi Mendoza información a cada uno de cómo va a estar compuesto en la agenda este diplomado. Les van a compartir además un PDF por si quieren ustedes leer un poquito más acerca de lo que se va a tratar. Y toda nuestra formación académica es avalada por la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Este diplomado no es la excepción, o sea, ustedes van a obtener una constancia al final que pues diga y esté avalado por esta máxima casa de estudios del Estado, en donde nosotros vivimos, y puedan ustedes utilizarlo para, pues, crecer su currículum. Van a compartirles información en la brevedad, por ahora y por respeto a que todos tenemos más cosas que hacer, vamos a terminar la sesión. Les agradecemos muchísimo el tiempo, el interés, y gracias, Pepe, otra vez. Gracias, un abrazo, buenas noches. Hasta luego.